Comenzamos 8 Magazine hablando de psicología, bueno, de psicología, de sociología, de emociones, de cómo gestionarlas. Esta sección va a tener un nombre, espero que ustedes nos ayuden a ponérselo, pero nuestro psicólogo de cabecera y yo todavía no nos hemos puesto de acuerdo en cómo se va a llamar. Lo que sí tenemos claro es que todos los martes vamos a arrancar 8 Magazine hablando de estos temas con el doctor en psicología Fernando Pérez del Río. Buenas noches, ¿cómo estás, Fernando? Buenas noches, Eneca. Todavía no tenemos nombre, es cierto. Pero porque no nos hemos puesto de acuerdo, tenemos muchas, sí. tenemos muchas propuestas, pero no nos decidimos. Bueno, llegará, claro, no pasa nada. Lo importante es el contenido, ¿no? Sí. Bien, este tema del que vamos a hablar hoy lo avanzábamos hace algunas semanas en nuestra versión de verano del magazine, lo cebábamos un poco y yo ya decía que me parecía un temazo. Como hemos contado en nuestro sumario, vamos a hablar de lo que hay detrás del incremento de las operaciones o de las intervenciones estéticas que han incrementado un 20% entre la gente más joven, y este incremento parece que está relacionado con las redes sociales, con algunas redes sociales y con los selfies, Fernando. Eso es un dato que está ahí. Entre los menores de 35 años ha incrementado el interés en realizarse o en hacerse intervenciones o operaciones de estética a causa de los selfies. Sí. Bueno, este tema empieza porque buscando cosas así curiosas encuentro un blog de un cirujano que me parece que además escribía bien, hay que reconocérselo, lo explicaba bien, que decía que cada día era más frecuente y que le llegó hace 2 días una chica diciendo, oye mira, opérame como el filtro de Instagram. ¿No? Exactamente como el filtro de Instagram. Quiero quedar como quedo con el filtro de Instagram. Quiero quedar como el filtro. Entonces hemos pasado, entonces claro, el médico explicaba que todavía la cirugía no ha llegado al filtro, es decir, que no puede agrandar los ojos por ahora, ¿no? Explicaba un poco así este médico y me llamaba mucho la atención. Entonces es la cuestión de que hemos pasado del selfie al palo del selfie, a sacarnos fotos en todos los espejos de la casa, ¿no? Tú vas por Facebook y todo el mundo tiene espejos, fotos, selfies, al palo es el selfie, el palo del selfie, el espejo y el filtro. Entonces el filtro, claro, esto es una cuestión idílica, claro, la imagen de uno mismo. Sí, pero antes del filtro están los propios selfies que, por la ubicación de la cámara y por el tipo de fotografía que es, distorsionan un poco el físico. Es decir, la imagen que vemos de nosotros mismos en el selfie no es real. Claro, ya en la foto, sin aplicarle filtros. Y esto también hace que requiramos o que deseemos requerir retoques estéticos o incluso intervenciones quirúrgicas. Sí, una cosa que lo que dicen es que el selfie no es un buen ejemplo, siguiendo un poco este tema, no es un buen ejemplo para una operación, porque así en líneas generales pues te hace más grande el cuello, la nariz, es decir, hay diferentes partes del cuerpo que las hace diferentes, que tampoco es bueno para esto, ¿no? Yo creo que la gran pregunta que nos tenemos que hacer y que nos convoca es la siguiente. España, yo creo que donde lo miré era de los primeros países del mundo, el segundo, el tercero, con más operaciones estéticas de adolescentes. Pero claro, la pregunta es que adolescente no se aconseja porque le cambia la cara, le cambia el rostro. Entonces aquí algo no nos ha terminado de evolucionar su fisonomía todavía y quiere intervenir sobre algo que todavía es susceptible de cambiar. Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y a la vez, Fernando, tú estás muy en contacto con adolescentes, son los principales usuarios de redes sociales, algunas de las cuales tú personalmente has calificado de peligrosas, ¿no? Por ejemplo, Snapchat. Sí, las redes. Bueno, eso es. Bueno, es que hay algunas aplicaciones que eran un poco complejas y cuando sí que dan problemas. Por ejemplo, para mí, las más problemáticas eran el Ask y el Snapchat. Yo no sé qué es. El Ask es que haces preguntas y respuestas. Es porque eres anónimo, entonces como es anónimo pues acabas insultando, faltando y es complicado, ¿no? Y el Snapchat dio muchos problemas. Lo que pasa es que ahora ha cambiado la aplicación. Todas estas fotos que se tomaban de la erotización de la infancia, que se mandaban en sujetadores las preadolescentes, claro, tú las mandas en Snapchat y a los 10 segundos se borran, ¿no?
¿Pero qué hacía la gente? Pues hacer una captura. Entonces al final, pues las fotos rodaban por todo el instituto y había unos cristos enormes, ¿no? Y había situaciones muy desagradables. Por eso la Snapchat no es que sea, es problemática por esto, por este motivo, ¿no? Después la aplicación cambió y te avisaba si el otro había hecho una captura, pero bueno, pero ya la ha hecho, ya la ha liado. Solo sabes que la tiene. Claro, entonces se mandaban fotos así personales, íntimas, pero el otro las capturaba, ¿no? Y era un poco de esta razón, ¿no? Bueno, así está el panorama, con incremento de operaciones o intervenciones estéticas, con algunas conductas que pueden ser de riesgo respecto a las redes sociales. Fernando, ¿cómo tenemos que mirar esto desde el punto de vista sociológico? Porque puede generar algunos problemas. Ya, o sea, yo creo que la lectura así más general que podemos hacer es que es un auténtico cambio, es una revolución. ¿Por qué? Voy a intentar resumirlo rápidamente y claro. O sea, hemos pasado de la época de Foucault, que habla de la biopolítica, que suena un poco raro esta palabra, ¿no? El control social, el jefe que controlaba a la institución, pero poco a poco deja ver grandes metarrelatos que lo expliquen todo, como la Iglesia, las instituciones. Este ideal cambia y empieza un gran cambio hacia la psicopolítica, que se llama, ¿no? Que lo explican algunos filósofos muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Es la sociedad del rendimiento. Es decir, ya no necesitas un jefe que te explotas a ti mismo. O sea, es la continua exigencia de uno mismo, ¿no? Que ya lo hablaba mucho Baudrillard cuando escribe en el Le Monde, ¿no? Hablaremos de otro filósofo que también ha tocado este tema, como Han, el coreano, ¿no? Entonces, la exigencia de uno mismo, la optimización de uno mismo, el rendimiento, el fitness, el retoque estético, porque es la venta de uno mismo al final, ¿no? Este es el gran cambio, ¿no? No hay una institución, no hay una sumisión, el poder se ejercía porque es la idea del panóptico del utilitarismo, que suena un poco, pero lo explico. Un segundo. Sí. Es la idea de que Jeremy Bentham decía la mejor forma es controlar con la mínima energía a más gente, que era la cárcel, ¿no? Poner el ejemplo que se controlaba a más gente. Esta idea cambia radicalmente a que nos controlamos nosotros mismos con las redes sociales. Esta es la gran revolución. El control viene de nosotros por la exigencia y por algo positivo, ¿no? Entonces es el rendimiento, el continuo rendimiento de uno mismo, ¿no? Pero una de las características de las redes sociales, Fernando, es que tiene un feedback. Sí. Es decir, tenemos la aprobación o el reconocimiento o no de el resto de la sociedad, del resto de nuestra red, sea nuestra red familiar, social o a un nivel universal casi, ¿no? Entonces, eso también influye. Claro, entonces ahí viene la segunda parte, que es la tiranía del like. Claro, sí, sí. Que hay muchos vídeos, yo he visto algunos vídeos en YouTube que me han gustado, que uno, cuanto peor estaba, más aparentaba estar bien y más fotos positivas y más likes tenía, ¿no? Entonces es una sociedad al final que esta es un poco la paradoja, que no ponemos un 1% de nuestra vida. Eso positivo, el cumpleaños, el deseo del otro, que mirar algo, los psicoanalistas esto lo explicaban muy bien, el goce de mirar, es decir, las personas que se tiran 8 horas mirando el Instagram, las vidas de los demás, ¿no? Y me dicen, ¿cómo puedo parar esto? O sea, ¿qué me importa a mí esto? Y no puedo parar, es un goce también. ¿Y eso lo tenemos que mirar como un cambio de las relaciones sociales o como una patología, Fernando? Yo primero es un cambio enorme. Es un cambio enorme porque la idea es absolutamente diferente. El control lo ejercemos nosotros mismos, nos explotamos a nosotros mismos hasta lo máximo, ¿no? Este es el problema, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? No necesitamos que nadie nos controle. Claro, la patología siempre viene del exceso de lo normal, ¿no? O sea, siempre vas a encontrar algo que se opere de todo, siempre vamos a encontrar alguien muy obsesionado con estas cosas. Claro, lo que pasa es que no llevan a procesos agudos muchas veces. Yo creo que estas problemáticas tienen que ver a más largo plazo. Es como, dedicaremos algún programa al abuso de Internet, ¿no? Más adelante. Pero una de las características es esta, o sea, que los problemas se ven a largo plazo. O sea, como el fracaso escolar, es decir, nadie por estar una semana con Internet 10 horas va a ingresarse.
a no ser que le dé algo en la cabeza, pero lo normal es que sea a largo plazo, que repita, que no salga, que se aísle, que sea parecido a los hikikomori japoneses, estos que no salen de sus casas. Entonces yo creo que va más por ahí, es un proceso más lento, más pausado. Sí. Hemos hablado del incremento de las operaciones o las intervenciones estéticas a causa de los selfies, pero hay otro ingrediente que también hace que la gente quiera cambiar su físico a través de una operación estética, que son los influencers de las redes sociales, el efecto Kardashian que decía el médico al que te referías hace un momento. Es decir, hay determinadas personas que son influencers precisamente porque tienen gran influencia sobre un gran número de personas que presumen o explican las mejoras estéticas que se han realizado a sí mismas y esto produce un efecto contagio, ¿no? Claro, esto es muy interesante. Bueno, es que, o de imitación, o no sé cómo calificarlo. Hay un tema que vamos a volver un segundo para atrás. Yo creo que hay un tema de debate muy interesante y es ¿por qué se operan los adolescentes cuando sabemos que les van a cambiar de la cara? ¿No? A mí este tema me importa mucho porque yo creo que ahí, yo me fío de los médicos, absolutamente, pero supongo que la ética de alguno fallará. No sé, o los padres o presionan mucho, porque quiere decir que hay un tema que habría que repensar un poco, ¿no? Es decir, ¿cómo hay tantísimas operaciones si esto está desaconsejado? Hay algo que no nos encaja, ¿eh? Bueno, desde el punto de vista médico. Claro, claro, o sea, que algún día tendrán que dar alguna explicación de esto, ¿no? ¿Sabes? Y el tema de las influencers, yo creo que también es doble, es decir, sí que es cierto que nos fijamos en estas personas que tienen una influencia enorme y también vienen muchas, aparte por las influencias, por sus propios selfies, ¿no? Es decir, por esa imagen idílica que se han sacado, ¿no? A mí esto me recuerda mucho, fíjate, salvando las distancias, me recuerda mucho a cuando en los programas de televisión había famosos que eran drogadictos que se les daba mucho bombo. Entonces salió la ONU por la Junta de Naciones Unidas de Estupefacientes con un comunicado internacional que llegó a decir que por favor no dieran tanta publicidad y tanto bombo a estas personas que se drogaban, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso llegaba a haber programas de televisión de drogadictos, no sé qué, que no dieran tanto publicidad. Yo creo que pasará en el futuro algo parecido, ¿no? Porque quiero decir que una influencer, ¿cuántos millones de seguidores tiene? Kardashian, no sé. Millones, tiene millones. 27, bueno, una barbaridad. Sí. O sea, también que poner ciertos límites y cierta mesura a estas cosas, ¿no? Bueno, nosotros vamos a poner aquí nuestro límite, pero porque el tema es muy interesante, pero no tenemos más tiempo. Fernando, volvemos a encontrarnos la semana que viene. Probablemente hablaremos de libros, ¿no? Relacionados filosofía. con la... Tocará un día filosofía. Vale. Bueno, pues nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias. A ti. Nos ocupamos ahora de la información del tiempo, que es algo que nos interesa también a todos. Cada día resume la previsión para todos ustedes nuestro meteorólogo Daniel Angulo.